Mi Buenos Aires. Estamos de vuelta en mi Buenos Aires temido. Es hora finalmente de contar el mito que sacude las calles de Constitución, más conocido como el mito del Borda. Se ha dicho que es una historia de locos y para locos, pero créanme que no es así. Son muchos los profesionales que han visto transitar a este personaje por los lúgubres pasillos del neuropsiquiátrico más monstruoso de la ciudad. Conocerán más de esta historia cuando veamos ahora la primera parte de nuestro informe. Es solo una sucesión de vibraciones, pero a los hombres parece hacerles mucho bien. ¿Dónde cree que está la magia? ¿En el aparato? ¿En el que escribió esto? ¿En mí? ¿En ellos que se emocionan cuando lo oyen? No puedo darme cuenta de lo que sienten. Sí puedo darme cuenta, pero no puedo sentir lo mismo. ¿Entiende? Perdón, yo soy Rantes. ¿Siempre comienza subestimando así a los enfermos? ¿Usted es un enfermo? No, pero tampoco soy un marciano. Vengo de muy lejos, de otro mundo. A mediados del siglo XX, la policía detiene a un individuo no identificado que intenta desesperadamente trepar el obelisco de Buenos Aires. Este individuo decía que su misión era arreglar el faro interdimensional para permitir la disgregación de apertura, es decir, guiar naves extraterrestres en sus maniobras de acercamiento a la ciudad de Erx. Erx es una ciudad intraterrena aproximadamente a unos 500 metros de profundidad física, por la cual se accede a través de un portal multidimensional. Erx significa encuentro de remanentes cósmicos. La ciudad se ubica en el Cerro Uritorco, cerca de la localidad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Muchos le atribuyen al lugar una capacidad energética especial, entre ellos los antiguos habitantes de la zona, los indios comechingones. A esta ciudad la pueblan varios grupos de seres humanos muy antiguos, que han evolucionado espiritual y energéticamente. Estos hombres, a su vez, se comunican con otras razas extraterrestres en forma evolucionada, seres de luz, en sus naves también energéticas, las cuales precisan faros interdimensionales. La policía lo deriva entonces al Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda. Los otros internos lo empiezan a llamar Solaris. Decía que solo estaba visible hasta que pudiera arreglar lo del faro. Solaris tenía hábitos demasiado extraños. Sus fiestas energéticas, como las llamaban, empezaron a hacerse famosas por todo el neuropsiquiátrico. Muchos aún recuerdan a este personaje. Un interno que lleva internado más de 30 años dice que Solaris va a volver en cualquier momento. Señala una estrella, siempre una diferente, y dice que en el día de la revelación, él vendrá a llevarlo. Interesante, ¿no? Hoy nos va a acompañar en el próximo informe Alejandra Párez. Alejandra Párez es la persona que realiza todos los días sábados en la ciudad de Buenos Aires el tour Buenos Aires Misteriosa, que recorre los principales mitos e historias de esta ciudad. Alejandra en este informe nos va a contar cómo son los mitos, cómo surgen, cómo este hombre extraterrestre llegó al Borda, cómo emitía luz, cómo se volvió un gran mito. Vamos por favor al informe. Estamos acá con Alejandra Párez. Alejandra es la persona que hace el tour de Buenos Aires
Misteriosa. Queremos comenzar la entrevista consultándote qué es Buenos Aires Misteriosa. Buenos Aires Misteriosa nació como una idea, como un proyecto de estudiantes. Básicamente era eso. Diego Sigioto, que es el dueño de la empresa, en ese momento era estudiante de turismo, carrera de la licenciatura, y le encargan como un proyecto hacer un circuito temático. Y le pareció piola la idea de los fantasmas. En una ciudad que parecía que no tenía ni fantasmas, que no tenía mitos. Entonces empezó por ese lado. También había un público que era muy ávido de eso, ¿no? Que a lo mejor no encontraba tanto material acá, salvo en los diarios. Empezó a hacer una salida así, simplemente como un proyecto, y después, bueno, ya cobró la forma de un tema más institucionalizado, ya el recorrido en el bus, qué historias se podían contar y qué no. Después empezamos con el tema de leyendas urbanas. En un principio cada uno sabe de su barrio, y libros como el de Javier el Barrante, como los Buenos Aires Leyenda, realmente abrieron todo un abanico de historias de las que no se hablaban. Y después, bueno, la número 3 de las versiones de Buenos Aires Misteriosa empezó por algo muy práctico. Mira, se hacía la mitad de la salida en bus, la otra mitad en el cementerio. Llegábamos al cementerio y la mitad del bus se plantaba y decía: yo no entro al cementerio ni por mi familia, no querían bajar. Entonces hicimos uno número 3, nada más que del cementerio. ¿Cómo nace una leyenda urbana? La mayoría de las historias empiezan con algo real, que a lo mejor no es tan grande como termina siendo al final del recorrido. Pero lo que sí, las leyendas urbanas son creaciones colectivas. Es como cada uno que lo toma le va agregando un detalle más. Y llega un momento que se dispara muchísimo, y tiene un hecho que a lo mejor no era tan completo, al ponerle tantas cosas, llegan a lugares insospechados. La gente lo va tomando, lo va enriqueciendo, le va poniendo cosas que uno vio que en la ventana tal, que se escuchaba una música. Todo el barrio le da un peso tal que dice: bueno, esta historia nos representa. ¿Qué necesitas para contar un mito? ¿Cómo vas a contar en el tour y contarlo, tener esa capacidad para contarlo? Y lo primero que necesito es que me guste, porque el tema es que si no se cuenta sin ánimo. Entonces, la gente lee que vos lo estás contando casi de compromiso. Después, que la historia cierre. Cuando ven que algo está muy flojo, te dicen: o sea, enamorarte primero, que cierre después. Esa fue la primera parte de la entrevista con Alejandra Paredes. Dentro de unos momentos seguiremos con la segunda. Espérenos un momento, por favor. Y Buenos Aires